lo que fue el mundo colonial, como para justamente poder entender la puesta en contacto de estos dos mundos y las resultantes que esto implicó. Para ello voy a empezar a compartir. Esta vez puse todo en PDF como para que sea más liviano. Bueno, como decía antes entonces, empezamos hoy el desarrollo de esta concepción del mundo colonial. A ver. Bien. Algo que seguramente todos conocen, simplemente para recordar de qué se trató, esta América hispana, esta América colonizada por los españoles, se dividió en virreinatos. Ni bien llegan los españoles, ya sobre el siglo XVI, se estructuran estas formas de gobierno colonial, y como verán en esta cronología, los dos primeros territorios virreinales fueron Nueva España y el Virreinato del Perú. Nueva España era todo lo que tenía que ver con América Central y América del Norte, y el Virreinato del Perú tenía que ver con todo aquello que tenía que ver con América del Sur. ¿Por qué no Brasil? Porque en un tratado que habían firmado la corona española con la corona portuguesa, Brasil, por el Tratado de Tordesillas, queda bajo el auspicio de la corona portuguesa. Por eso nuestro vecino, desde el siglo XVI, tiene tradición portuguesa, a diferencia del resto de los países que hoy denominamos Latinoamérica. Y como verán también en esta placa, recién en el siglo XVIII se dividen estos dos grandes virreinatos en otros dos, que son el de Nueva Granada, que es el que ocupa lo que actualmente sería Venezuela, Ecuador y Colombia, y el otro desprendimiento va a ser el que más nos toque de cerca a nosotros, que es el Virreinato del Río de la Plata, que fue el último en crearse en la segunda mitad del siglo XVIII. Concretamente, la creación del Virreinato del Río de la Plata va a tener que ver con la asunción de los reyes Borbones y de las reformas borbónicas de la segunda mitad del XVIII, a las cuales aludiremos muy por arriba hacia el final de esta exposición. Bien, ni para que se acuerden, ni nada por el estilo. Es simplemente para cuando ustedes lean los textos, entiendan de qué estamos hablando a nivel legal y administrativo en la colonia, porque eran tal la profusión de funcionarios y de temas legales que muchas veces cuando uno hace las lecturas entra en confusión. Básicamente, desde el inicio de la conquista, América va a estar bajo lo que se va a denominar las leyes de Indias. La primera recopilación de las leyes de Indias se hace en el siglo XVII. La manda a hacer Carlos II, justamente para tener todo compilado, para tener un cuerpo, para conocer estrictamente toda la historia de la legislación con respecto a este continente. Se trata de 9 tomos con todos los decretos y leyes publicados para América, con lo cual hasta el día de hoy, por ejemplo, en la biblioteca del Museo de Luján hay una muy buena colección de facsímiles de las leyes de Indias, de todos los tomos de las leyes de Indias, para que cualquiera pueda ir a consultar. Desde España
América se gobierna a través del Consejo de Indias, en todo lo que tiene que ver con la cuestión legal más estricta, y en lo que tiene que ver con la cuestión comercial con la Casa de Contratación. Recuerden que el tipo de comercio que propone la corona con respecto a América es un comercio monopólico. Es decir, las colonias solo podían comerciar con España. No podían hacerlo absolutamente con ningún otro país, ninguna otra corona. Por tanto, si pensamos, si bien esto ustedes lo van a tomar y desarrollar en Historia de la Cultura 3, si pensamos en una ciudad como Buenos Aires, si todavía estamos al sur del sur, imagínense en el siglo XVI, ¿no? Recuerden incluso que la primera colonización de Buenos Aires fue una colonización imposible. Recién la segunda colonización conquistó efectivamente el territorio. Por tanto, no solo en Buenos Aires, sino en otros lugares de América, en el cual los bergantines españoles llegaban tarde y mal, se va a propiciar lo que va a ser el contrabando. Por tanto, América, en su naciente colonial, también tiene una matriz de contrabando bastante importante. En América hay una multiplicidad también de organismos que legislan en el propio territorio. El organismo más importante va a ser la Real Audiencia, que es el tribunal máximo. Cuando hay algún tema, algún entredicho judicial, penal, lo que fuera, la última instancia, como ahora nosotros pensamos en la Corte Suprema, bueno, en tiempos coloniales era la Real Audiencia. Y esta Real Audiencia estaba en cada uno de los virreinatos y la presidía el virrey, la presidía el virrey o el gobernador en su defecto. Y hay otra serie de cargos como son los oidores y los fiscales. Bueno, a su vez, los virreinatos, sobre todo cuando eran muy extensos, estaban divididos en gobernaciones o capitanías, con lo cual a su vez cada gobernación y cada capitanía tenía reproducido estos estamentos de tipo administrativos y legales. Y también a su vez, las gobernaciones o capitanías podían estar divididas a su vez en corregimientos. Si ustedes se acuerdan del zorro, que creo que en el canal 13, lo que era canal 13, ahora cómo es que se llama, no sé, Telenoche, lo que fuera, todavía siguen pasando el zorro y hablan del señor corregidor. Bueno, justamente el corregidor era la autoridad máxima en esta especie de pequeña provincia dentro de la gobernación y a su vez dentro del virreinato. Y finalmente, en cada ciudad, el elemento administrativo por excelencia va a ser el cabildo. De hecho, al día de hoy, si uno quiere conocer por dónde pasaba la vida cotidiana de una ciudad colonial, viendo las actas de cabildo, uno se entera absolutamente de todo, hasta de los chusmeríos, de quién se peleó con quién, de quién le tiró un palazo a quién, etcétera, etcétera. Es decir que al interior de cada ciudad, el cabildo va a ser la institución más representativa. Como verán, el mundo colonial lo estamos empezando a percibir como un mundo bastante burocrático, en la cual se asientan en el territorio una porción bien importante de españoles que van a ocupar cada uno de estos cargos administrativos y ejecutivos. Hernán Cortés
Pizarro, como estos primeros adelantados en México y Perú, y abajo les puse una foto de Cabildo. Puntualmente este es el Cabildo de Salta, porque en nuestro territorio prácticamente no quedaron cabildos, fueron diezmados a lo largo de la historia del siglo XIX, tema del cual hablaremos más adelante. Desde el punto de vista de las ciudades, el modelo de ciudad colonial es un modelo del siglo XVI, traído desde España, que se inaugura en el Caribe, ya que el Caribe es la primera zona de asentamiento español. Se inaugura en Santo Domingo, sigue Cuba, y así se va reproduciendo absolutamente en todo el territorio. Hay algunos historiadores de la urbanística que piensan que este tipo de plano, que se conoce como plano de Indias, está influenciado por el urbanismo romano. ¿Se acuerdan en Historia de la Cultura 1, cuando hablábamos de los romanos y hablábamos de esa fuerza expansionista que cuando hacía ciudades propias, cuando erigía ciudades desde cero, lo hacía en forma ortogonal y ordenada? Muchos, como les digo, urbanistas latinoamericanos piensan como posible influencia esta idea romana. Por tanto, si ustedes ven, por ejemplo, a la izquierda, aquí tienen un mapa de la ciudad de Guadalajara, que no es muy distinto a este ejemplo que tenemos a la derecha, que corresponde al primer asentamiento de Mendoza. ¿Sí? No importaban las diferencias de territorio. Esta cuadrícula era estrictamente implantada en las ciudades nuevas, en las ciudades fundadas directamente por los españoles. Al día de hoy, si cualquiera de nosotros va, por ejemplo, a un pueblo del interior, ¿qué observa? Si yo llego, no sé, por ejemplo, acá cerca de donde yo vivo, al pueblo de Pilar, y quiero saber cuál es el centro neurálgico del pueblo, ¿a dónde tengo que ir? Vas a la plaza principal, la iglesia. Claro, la plaza del municipio, La plaza, la iglesia, el municipio. la plaza donde está la comisaría. Exacto. Es En la decir, plaza principal está todo. Está la iglesia, al otro lado está la comisaría, está lo que sería la parte política. Claro, Generalmente claro. está todo bordeando la plaza. exactamente, todo lo que tiene que ver con lo político, con lo administrativo y con lo religioso está rodeando la plaza. Bueno, primera fundación de Mendoza, primera fundación de Guadalajara. Vean que esta lógica de la cuadrícula, con este centro pregnante en el cual se dan las distintas funcionalidades sociales, políticas y económicas, pervive en nuestra propia contemporaneidad. Así que vean qué exitoso esta implantación de modelo urbanístico del siglo XVI de la mano de los conquistadores españoles. Bien, ahora bien, ¿cómo se conformaron estas ciudades coloniales? Estoy tratando de hacer como un panorama general, porque si entráramos en detalle en cada una de las zonas de Latinoamérica, también veríamos bemoles. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer en esta clase es, para poder entender la mentalidad colonial, hablar de generalidades. Y dentro de estas generalidades, lo que tenemos que observar es que el mundo económico de la ciudad colonial va a estar organizado en función a las corporaciones gremiales. Gremios, guildas y demás nombres que también lo habíamos visto en Historia de la Cultura 1 en relación a la Edad Media. Este esquema medieval
se traslada a América. Ahora bien, son muchos los estudiosos, sobre todo Gutiérrez, que es uno de los textos que ustedes tienen para leer, que opinan que esta estructura de gremios europeos se asienta en Latinoamérica sin demasiado problema. Porque ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de las sociedades mayas, aztecas e incas, que hablamos de esta mano de obra artesanal, de esta profesión de artesano que se pasaba de padres y a hijos? E incluso recuerden que en el caso concreto de Tenochtitlán, incluso estos artesanos estaban en lugares determinados de la ciudad, casi constituyendo barrios. Por tanto, ya les digo, como opinan Gutiérrez, entre otros, esta dinámica de gremio no colisiona con esta estructura preexistente de división artesanal de la fuerza de trabajo. También, como habíamos visto en su momento en Europa, la estructura de estos gremios va a tener que ver con esta idea de maestros, aprendices, y la actividad de estos gremios va a estar regulada íntimamente por los cabildos. Si bien hay legislaciones generales emitidas en España, estas leyes de Indias que se originan en España, en cada cabildo se van a adaptar a la realidad y a la necesidad de cada una de las zonas, de cada una de las ciudades. A derecha y abajo les copié dos cuadros de un investigador, José Antolín Nieto Sánchez, que estudia tres ciudades, dos ciudades mexicanas, Puebla, México, sería lo que hoy es el México DF, y Lima. Y vean cómo estudia el siglo XVII y el siglo XVIII y hace una lista de oficios, hace una lista de gremios. Es tanto a nivel ilustrativo como para que podamos observar la variedad de oficios que se va complejizando incluso hacia el siglo XVIII. Y luego abajo, cuando tengan tiempo, cuando tengan ganas, también les copié otro cuadro que hace este investigador con el tema de la composición étnica de estos gremios. Porque el texto, estoy como de alguna forma spoileando el texto que ustedes tienen que leer, pero bueno, Gutiérrez sostiene que hay gremios que son exclusivamente de blancos, hay gremios que eran exclusivamente de negros, de indios, y hay otros gremios que son mestizos. Bueno, lo que hace este investigador es ponerlo en números, en función a la documentación de archivo que él logra recabar, y verdaderamente lo que observa, por lo menos en estas tres ciudades, en Puebla, en México y en Lima, es que la cantidad de españoles ejerciendo oficios es bastante superior a los mezclados, que serían los mestizos, y a los negros y a los indios. Pero, repito, estas realidades sí van a ser distintas en cada una de las ciudades en las cuales nos metamos a investigar. Bien. Como se estarán dando cuenta, la bibliografía acerca de este periodo es múltiple y es extensísima, con lo cual aquí traté de hacer una síntesis bastante apretada de algunos temas generales. Y aquí estoy tomando el caso de Romero, un texto muy interesante que se llama Las ciudades latinoamericanas,
y nos ayuda para situarnos en esta idea de estos distintos tipos de ciudad. Ya vimos que la cuadrícula se establece en el XVI y se reproduce hasta prácticamente el siglo XX. Pero también lo que nos dice Romero es que las primeras ciudades, al ser ciudades marítimas, eran ciudades amuralladas. Se establecía un fuerte con muralla justamente para la agresión tanto exterior como interior, en el caso en que hubiera poblaciones beligerantes en ese territorio. Lo que también dice Romero es que muy rápidamente esas ciudades se van a convertir en ciudades emporio, porque van a generar un puerto para justamente comerciar con España, recibir materias elaboradas de España y enviar hacia la madre patria productos sin manufacturar. También nos cuenta este autor que conforme los españoles comienzan a avanzar sobre el territorio americano, van generando lo que se llaman ciudades de reaprovisionamiento para ir conquistando el territorio. Y esto tiene total lógica, porque salgo de la ciudad-puerto, hago unos kilómetros, establezco una ciudad nueva. Esa ciudad nueva me va a permitir ir un poco más allá e ir ganando territorio a las poblaciones originales, ¿sí? Y en este camino, los españoles también se encuentran con ciudades preexistentes. Y hay dos tendencias. En México, por ejemplo, tenemos el gran ejemplo de Tenochtitlán, donde directamente sobre la traza de Tenochtitlán se establece el español. En otros casos, esa ciudad de indios, entre comillas, queda con su funcionamiento propio y a unos pocos kilómetros se hace la ciudad de los españoles. Es decir, ambos caminos fueron posibles en la conquista. Pero también vamos a encontrar lo que va a ser el desarrollo de los pueblos de indios, y aquí una orden religiosa, como va a ser la orden jesuítica, va a dar origen justamente a las misiones jesuíticas, cuyos restos nosotros aún conservamos en la zona de Misiones, en la zona de Paraguay y también en el sur de Brasil. Y finalmente, la otra tipificación urbana va a tener que ver con una metodología netamente extractiva y va a tener que ver con las ciudades mineras. En el caso de Sudamérica, el gran ejemplo de ciudad minera de explotación extractiva va a ser Potosí, ¿sí? Así que entonces vean la diversidad de poblaciones que se establecen con la llegada del español. Bien, con lo cual esto también nos lleva a pensar en la composición étnica de estas ciudades. La conquista española establece una sociedad de castas, es decir, una sociedad basada en pertenencias étnicas. Arriba de todo van a estar los blancos españoles y los llamados españoles americanos. A nosotros esto nos resulta raro de nuestra contemporaneidad hablar de un español americano. Obviamente, todos los hijos de los españoles nacidos en el territorio americano iban a ser estos españoles americanos o criollos. Por debajo de la casta de los blancos vamos a encontrar a los indios, a los mestizos, a los mulatos
Y por último, a los negros. Los negros van a ser producto del comercio esclavista que va a tener su punto álgido en el siglo XVII. Los negros son esclavos. Los indios van a estar sometidos a servicio personal de un encomendero, es decir, de un español que, según las leyes de Indias, debía cuidar y educar a los indios, y a cambio estos indios debían trabajar para este encomendero. Los relatos, por ejemplo, de Sigüenza, del fray Bartolomé de las Casas, son múltiples, y en esa melange encontramos encomenderos en los cuales que entendían de alguna forma su propósito, y otros que eran totalmente crueles con los indios encomendados. Por tanto, desde el punto de vista de los grupos urbanos, nos vamos a encontrar con comerciantes, hacendados. Los hacendados van a ser aquellos que exploten la tierra, las tierras aledañas a el grupo urbano. Negreros, las autoridades eclesiásticas, que en general vienen de Europa, no solo de España, porque vamos a encontrar un número importante de órdenes religiosas que se van a establecer a lo largo de toda América. Y de la mano de los españoles nos vamos a encontrar con todo lo que van a ser las autoridades administrativas, militares, y también buena parte del artesanado local, que va a tener que ver con esta mixtura entre españoles, indios y negros también, que van a ejercer distintos métiers dentro del sistema productivo de la ciudad. A derecha les puse un cuadro que es un género que, si nos da el tiempo, veremos dentro de un rato, que es un género que se desarrolla sobre todo en la zona de México, lo que era la Nueva España, que es una pintura de castas, que ven que explican las mezclas. Español con judía mestiza, mestizo con español, y bueno, y así va en esta sociedad tan reglada y de tan poca movilidad social. Era necesario en la segunda mitad del 18 tener en claro quién era quién. Bueno, algunas consideraciones sobre el arte colonial. En clases pasadas estuvimos viendo imágenes que tenían que ver con los dioses prehispánicos, y tenían que ver también con la cerámica, y que eran todas imágenes que obviamente nada tenían que ver con el canon europeo. Por tanto, cuando los españoles se establecen en cada una de estas ciudades de las cuales estuvimos hablando, la imposición, sobre todo en los siglos XVI y XVII, va a implicar el borramiento de la tradición iconográfica prehispánica. Por tanto, la pintura colonial y en general lo que podemos denominar arte colonial del siglo XVI y el siglo XVII va a tener que ver con la impronta de algunos ejemplos europeos. A la izquierda tienen un grabado de Martín de Foz sería, porque era flamenco Martín, con lo cual tendríamos que pronunciar la B como F, Martín de Foz. Martín de Foz los grabados de Martín de Foz van a llegar a toda América,
y van a ser utilizados como ejemplos. Van a ser utilizados como el canon a reproducir. Por tanto, la mano de obra europea ya viene con este código tardo-renacentista instaurado en su métier. Y tanto los padres franciscanos, los jesuitas, como estos mismos pintores, escultores, tallistas europeos, van a utilizar este tipo de grabados y las imágenes también provenientes, las pequeñas esculturas provenientes de Europa, para adiestrar a la mano de obra local, es decir, la mano de obra de preexistencia prehispánica. Sobre todo en la zona de México, es interesante observar el trabajo que hacían los franciscanos, porque para adaptar la imaginería europea, lo que trataban de hacer es trazar paralelos con las divinidades prehispánicas. Si el dios de la lluvia tiene tal o cual característica, veo si lo puedo asociar con las características de tal o cual santo. Es decir, que van a ser los mismos franciscanos que están proponiendo ciertos temas o ciertos horizontes de sincretismo. En cuanto a las esculturas, las primeras esculturas europeas que llegan a América son portadas por los primeros conquistadores y son pequeñas esculturas fáciles de portar y pequeños retablos también fáciles de transportar. En el siglo XVII, América no va a escapar de la Contrarreforma. Así como vimos en Historia de la Cultura 1 que Europa se vuelve contrarreformista, España en especial va a ser junto a Italia, el gran ejemplo de la Contrarreforma. Por tanto, si en el siglo XVI estos padres franciscanos utilizan algún punto de contacto con el mundo prehispánico, en el siglo XVII esto desaparece porque la Contrarreforma, como lo veremos repasando dentro de unos minutos, la Contrarreforma, recuerden que es persuasión. Por tanto, la copia de los modelos europeos prácticamente no tiene negociación con el mundo de alguna forma que se conserva en algunos rincones este recuerdo de lo prehispánico. Y por suerte es en el siglo XVIII cuando tanto el poderío español como la Contrarreforma y la Inquisición están en baja, que emerge lo que algunos autores llaman el barroco mestizo. Es decir, estos elementos propios de cada latitud que de alguna forma siguieron circulando en los ríos subterráneos, empieza a emerger y va a generar un tipo de producción única de nuestra Latinoamérica. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Preguntas? Paso a las imágenes. Bueno, la multiplicidad de artistas coloniales latinoamericanos es pasmosa, con lo cual, tratando de hacer una clase introductoria que no me lleve más de una hora, hice un salpicré de algunos artistas.
Acá tenemos a Andrés de la Concha, es un español que viene con todo su manierismo a cuesta y se establece en México. Como verán, es esta resolución en espiral, tal como habíamos visto con el manierismo italiano, estos colores en clave alta, este canon alargado, tal como habíamos visto en Historia de la Cultura 1, se conserva. Sí, nosotros seguimos la trayectoria europea de estos artistas. Para los europeos son artistas segundones. Estos artistas que llegan a Latinoamérica o a la colonia, para hablar con más propiedad, son estos que tal vez no les iba muy bien en sus lugares de origen. Para nosotros, que debemos despegarnos de esta idea de la copia, son personajes que portan una cosmovisión que en un punto se va a mezclar y va a ser parte del sustrato que al día de hoy es Latinoamérica. No los rechazamos, no los juzgamos, muy por el contrario, los estudiamos en relación al impacto posterior que esas imágenes generan en nuestras distintas ciudades y puntos. Bueno, un caso también bien interesante, a mi parecer, en estas clases que son tan breves y esquemáticas, lamentablemente ustedes tienen que creerme y que, bueno, ver lo que a mí me gusta, de alguna forma, o lo que a mí me parece significativo, con lo cual, obviamente los invito a que abran infinitamente este panorama. Bueno, también nos vamos a encontrar en México con la familia Echave, una familia que va a tener 3 generaciones de pintores. El primero, Baltasar, viene de España, y los otros 2 Baltasares, porque eran así de copados los Echave, pero por suerte también agregaban después el apellido de la madre, como para poder identificarlos. Acá estamos entre finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, y en esta imagen de Echave Orio, este martirio de San Aproniano, vemos esta mezcla estilística entre este último manierismo, este principio del barroco. Esto va a ser lo interesante de Latinoamérica. Esto de que no podemos hablar en los mismos términos estilísticos que estudiamos en Historia de la Cultura 1. Baltasar Echave está tomando elementos de distintas tradiciones. ¿Para qué? Para graficar lo que le sirve al momento del encargo. Este encargo que tiene que ver con un martirio, recuerden, para la religión católica el martirio es un ejemplo, es esta idea que el fiel debe conmoverse ante la historia de este santo encadenado a punto de morir. Bueno, no la voy a analizar porque, bueno, haría una clase muy extensa. Por tanto, como ya les subí el PowerPoint, después cada uno puede ir analizando qué elementos se encuentra en cada una de las obras. Bueno, pasamos rápidamente a Vuelo de pájaro, a propósito de esto, Bernardo Vitti y la Madonna del pajarito. Bernardo Vitti, italiano, fray, sacerdote, trae también
todo el manierismo aprendido en Italia, y en el ejemplo que vemos a la izquierda, vean esta coronación de la Virgen que está en San Pedro de Lima. ¿Alguno me puede contar qué ve acá? ¿Qué le parece? Muchos personajes. Muchísimos personajes, sí. ¿Se Bueno, animan a...? esta Respecto al acumulación es... movimiento, Hay diferencia en los planos también. En el Bien. tamaño y quienes están representados en el centro son 3. Y luego Sí. personajes menores. Bien, recuerden que es la coronación de la Virgen. Entonces Es la vean qué Trinidad. interesante el trabajo de eje axial. Uy, Sí, la acumulación de elementos es barroca o sugiere un barroco, que eso es muy parecido a la música. Esa acumulación de elementos es un rasgo estilístico barroco. Tiene... O sea, parece más realista que la pintura medieval, pero a la vez todavía no tiene la perspectiva albertiniana que será contemporánea, se me hace ya en en este realidad momento. está más allá, porque él abreva en los cánones manienistas, ¿sí? Es decir, él está a finales del siglo XVI. Entonces, Vitti ya está tomando, al igual que el ejemplo de Ochave, está tomando distintas tradiciones, ¿sí? Claro. Pero como bien ustedes dicen, este manierismo de Vitti también nos recuerda al horror vacui medieval. Entonces son estos pintores que se desmarcan de del ejercicio estricto que observamos en Europa, ¿sí? Bien. A la derecha, la Madonna del Pajarito, que fue restaurada hace no muchos años. Hay toda una tradición iconográfica con respecto a esta Virgen, y un hecho bien interesante, que es que en el siglo XVIII se le habían pintado una serie de estrellitas en el manto. Y cuando le hacen la restauración en el siglo XXI, le levantan todas las estrellitas porque se dan cuenta que es un añadido posterior a la obra original de Vitti. Y se armó en la Catedral de Cusco un revuelo terrible, porque la gente quería ver a su Virgen del Pajarito con las estrellitas, aunque su autor no lo había planteado en estos términos en el siglo XVI. Bien, como les dije antes, Latinoamérica no va a escapar del barroco. Si se acuerdan, en Historia de la Cultura 1, hablamos del Concilio de Trento. Recuerden que la Iglesia Católica llama a concilios cuando necesita pensar, resolver alguna problemática puntual, y en este caso, en el siglo XVI, recuerden que se trata de todo el movimiento de la Reforma Protestante. Por tanto, el barroco va a ser la respuesta de la Iglesia Católica contra los nuevos dogmas del reformismo protestante. Por tanto, si se acuerdan, las imágenes van a tener otra vez una funcionalidad descollante, porque justamente desde el Concilio de Trento se va a pensar en las imágenes como este vehículo para convencer al fiel, para ponerlo en ascuas. Bueno, pero ¿qué pasa en España? Algunos ejemplos del barroco en España. El barroco en España va a tomar la lección de Caravaggio y se va a llamar tenebrismo.
Es decir, va a trabajar personajes muy cercanos a la vida cotidiana, es decir, va a trabajar esta idea de naturalismo. Vean este niño mendigo de Murillo, podemos sentir hasta oler su pobreza, ¿sí? Con este recurso de luces y sombras contrapuestos, y lo mismo nos está pasando con este San Francisco de Zurbarán. Vean esta especie de meditación, de rezo introspectivo de este San Francisco con esta vanitas propia del barroco. Un poco de escultura también barroca. Mientras miran la escultura voy a prender la luz, que me olvido que empezamos las clases con luz y va oscureciendo. Como el barroco. Como el barroco, exactamente, como el barroco. Bueno, dos escultores que también van a ser influyentes en el mundo latinoamericano. Alonso Cano a la izquierda y Pedro Mena a la derecha. Me gustaría que vean un poco la Magdalena Penitente. ¿Qué me pueden decir de ella? Es muy bella esa Magdalena. Bien. Muy ¿Qué más? contemporánea. No se ve tan rígido, por lo menos en la parte superior de su cuerpo no hay hieratismo. Es una imagen muy, muy moderna. Bien, recuerden que el barroco es movimiento, el barroco es sentimiento, entonces realmente esta Magdalena nos conmueve, hasta el día de hoy, como dice Gabriela. O sea, le vemos esta cara de penitencia, está con estos dos maderos que quedaron de la cruz de Cristo, totalmente compenetrada en su propio dolor. Bueno, este es el barroco español. Recuerden al día de hoy las procesiones de Sevilla, con los encapuchados, ¿sí? O sea, piensen en estas ceremonias, tienen el texto de Perú, tienen el texto de Lima para pensar en estas ceremonias barrocas, en cómo se transformaba la ciudad. Y vean cómo al día de hoy estas actitudes barrocas, estas procesiones que inician en el barroco continúan hasta el día de hoy, estas ceremonias del Sagrado Corazón. Dentro del mundo barroco latinoamericano, la procesión del Sagrado Corazón era uno de los días más importantes de la vida colonial. A izquierda, Alonso Cano, una Inmaculada. Si alguno de ustedes ha recorrido un poquito el norte de nuestro país, Bolivia, Perú, seguramente se ha cansado de ver inmaculadas, ¿sí? Se ha cansado de ver estas representaciones se llama Inmaculada o Ascensión de la Virgen, ¿sí? Esta Virgen María sostenida por querubines ascendiendo al cielo. Bueno, es casi uno de los temas favoritos en relación a la Virgen en Latinoamérica, y acá están viendo una de las matrices posibles, Alonso Cano. Recuerden que con este comercio monopólico, durante el siglo XVI y el siglo XVII, y prácticamente la primera parte del XVIII, es Sevilla la ciudad a la cual entran y sale el flujo comercial de España con Latinoamérica. Por tanto, el arte sevillano, la pintura, la escultura y la arquitectura sevillanas se van a convertir en modélicas en relación a Latinoamérica, porque es lo que llegaba, ¿sí? Es lo que se reproducía como canon, ¿sí? Bueno,
también una imagen muy pequeñita del barroco en España, justamente de Sevilla, de San Luis de los Franceses. ¿Sí? Movimiento, dorado, columnas salomónicas, riqueza. El barroco en América. México, Puebla, Santo Domingo. ¿Qué les parece? No les faltó nada, como que tiraron todo lo que tenían y lo pusieron ahí. Bienvenidos al barroco latinoamericano. La casa por la ventana. Es que es re difícil entender, como realmente cuesta leer lo que está pasando. ¿Sabes? Pero me imagino que estando ahí tampoco es muy simple todo el imaginario. No, exactamente, hay que, digamos, justamente, piensen en la contrarreforma y la carga ideológica de la contrarreforma. Entonces, si en Europa había que convencer, en América Latina los contrarreformistas debían educar, ¿sí? Entonces tenían que seguir dando a conocer estas buenas nuevas de la religión católica, ¿sí? Entonces, si en Europa habíamos hablado de dejar en ascuas, en buena parte de las producciones barrocas latinoamericanas quedamos en ascuas hasta el día de hoy. Incluso, si bien no estamos hablando del barroco brasileño, porque tiene que ver con la matriz lusitana, pero si alguno ha pasado por Bahía, por ejemplo, y ha entrado en algún templo barroco de Bahía, seguramente también quedó así como con el aliento suspendido frente... Rosana, Sí. pregunto, esta exuberancia, porque es como que explotó acá, ¿también tiene que ver en Latinoamérica con la facilidad del material, de la materia prima, de la plata, el oro que se podía gestionar? ¿Puede ser? Hay unas cuantas cosas. Desde el punto de vista de la materialidad, ¿hay otra pregunta? Bueno, desde el punto de vista de la materialidad, ya sobre el siglo XVII, ya en el barroco latinoamericano y sobre todo en el siglo XVIII, vamos a ver la utilización no solo de técnicas europeas, sino también técnicas de origen prehispánico, como son, por ejemplo, las figuras de pulpa de maíz, para el caso de México y Centroamérica, y el caso del maguey para Perú, ¿sí? El maguey es lo que nosotros llamamos aloe vera, ¿sí? Bueno, con la pasta de maguey también se hacía escultura y se hacían algunos de estos relieves, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, ya en el siglo XVII encontramos no solo la mano de obra europea, sino la mano de obra local formada por criollos, indios, mulatos y negros, que a menudo trabajan con estas técnicas de diverso origen al mismo tiempo. Y con respecto al uso del oro, justamente el barroco, tanto en Europa como en Latinoamérica, se va a caracterizar por esta idea de utilizar materiales muy ricos justamente para convencer, para maravillar, para hacernos sentir que efectivamente picamos un poquito, extendemos la mano y nos vamos como Buzz Lightyear al infinito y más allá, ¿sí? La divinidad misma nos está esperando. Este es el efecto de persuasión propio del barroco. Otro ejemplo de Ciudad de México, este es el retablo principal de la Catedral de México, diseñado y construido por Jerónimo Balbás, español, con un taller de mano de obra local.
donde, no sé si llegan a ver bien, cualquier cosa después se fijan, ¿ven estas figuras? Que son como especies de figuras triangulares, casi como una pirámide invertida. Eso se llama estípite, ¿sí? Y va a ser bastante típico del barroco mexicano, estas formas. Bueno, también, mucho para decir, pero bueno, la idea es mostrarlo y que después cada uno de ustedes siga investigando junto con el texto de Gutiérrez, que da muchísima data. Bueno, desde el punto de vista de la arquitectura, el barroco también va a tener una impronta sumamente fuerte en toda Latinoamérica. Este es el Sagrario Metropolitano de Ciudad de México, que está al lado, a un costadito de la catedral. Y aquí el material utilizado es cantera gris y tezontle. Tezontle, piedra típica de México. Y si ustedes se fijan, esta fachada está trabajada como un retablo, ¿sí? Como un altar. Esto va a ser característico del barroco latinoamericano. Trabajar la fachada de las iglesias con el mismo grado de minuciosidad, decoración y tipología que se utilizaba en los retablos de altares, donde, como verán, la multiplicidad de imágenes y de elementos decorativos es, a nuestra vista contemporánea, tal vez abrumadora. Bueno, la Catedral de Habana, como verán, también se trata de un barroco, pero un barroco con líneas totalmente distintas. ¿Y esto con qué tiene que ver? Esta es una iglesia jesuítica, y ustedes saben que los padres jesuitas provenían de distintos lugares de Europa. Entonces, la arquitectura que estos padres arquitectos llevan a los distintos lugares de Latinoamérica tiene que ver con su propio origen. Los italianos van a producir un tipo de barroco, los alemanes, los del norte europeo, otro. Por tanto, como verán, el barroco del Sagrario de México es esencialmente distinto al barroco de la Catedral de La Habana. Como nos pasó en Europa, no hay una única tipología o una única resultante ni decorativa ni gráfica que nos permita tener como una receta a pie juntilla. Si se fijan cuando tengan incluso más tiempo, en la imagen de la Catedral de La Habana, en la fachada, de vuelta vean cómo el cuerpo central también está trabajado con esta idea de calles, ¿sí? Como en el caso de los retablos. Y en este caso también encontramos este juego de entrantes y salientes que habíamos visto en el barroco europeo. El interior de la Catedral de La Habana es bastante poco articulado en relación a los ejemplos que vimos en el caso de México. Bueno, un poquito de Lima. El Portal del Perdón también está en un costado de la Catedral de Lima, es parte de estos costados de la plaza. Si ustedes van al centro histórico de Lima, de vuelta, se paran en la plaza y ahí muy rápidamente pueden identificar los lugares pregnantes de lo que fue la ciudad colonial.
Y acá de vuelta vean, con una resolución distinta a las anteriores, lo que sí observamos, otra vez esta fachada trabajada en calles, con hornacinas. Es decir, otra vez esta idea de repetir la idea de retablo en el interior y en el exterior. El convento de San Francisco de Lima, que tiene una característica. Si ustedes visitan al día de hoy el convento, van a ver que en un momento del recorrido se van a encontrar con esta obra que es parte del osario, es decir, con los sacerdotes muertos, con los huesos de los sacerdotes muertos, se construían estas, casi diríamos, composiciones abstractas, diríamos hoy, ¿no? Habiendo ya cursado Historia de la Cultura 1, ¿qué sentido les parece que tienen estas composiciones en los osarios de los conventos? Para el rosario. ¿Qué sentido, qué simbología, qué querían decir con estas composiciones? ¿Qué nos querían recordar? La finitud, por ahí tendrá que ver. ¿Cómo? Tiene que ver con la finitud, con... Bueno, la forma es como concéntrica, ¿no? Parece como mandala. Esto tiene que ver, ¿se acuerdan cuando hablamos de barroco en Historia de la Cultura 1? Cuando hablamos de esta idea de lo perentorio de la vida humana, lo frágil de la vida humana, por más que seamos poderosos y bellos, es parte de las contradicciones del barroco, ¿no? Porque por un lado, la ostentación del poder, y por el otro, este memento mori, ¿no? Ojo, acordate que lleva una recta vía, porque hagas lo que hagas, tengas lo que tengas, seas el más bello o el más rico, vas a terminar en huesito, ¿sí? Entonces, vean qué interesante cómo ese espíritu del barroco al día de hoy se sigue conservando en el osario del interior del convento de San Francisco, se puede visitar. Una vez más, la fachada de la iglesia de San Francisco, adosada al convento, y vean qué interesante el ritmo, esta idea de movimiento llevada a esta fachada. Entrantes, salientes, medios arcos, y como si esto fuera poco, el trabajo con dos materiales distintos. Entonces vean cómo esta verticalidad y este almohadillado horizontal de los campanarios enmarcan este movimiento de esta puerta retablo, esta fachada retablo. Bueno, esto es como para que veamos un poco la escala y vean cómo al día de hoy en Lima la iglesia y el convento de San Francisco siguen siendo lugares muy visitados. O sea, dentro de la religiosidad peruana, limeña puntualmente, esta iglesia es una de las iglesias más importantes y que más convocatoria tienen. Bueno, Cusco. ¿Por qué? Una pregunta sobre la Sí. diapo anterior. ¿Por qué el centro está con otro color? ¿Conserva un color anterior? Porque justamente ahí está esta otra, esta idea de persuasión del barroco, esta idea de maravillar y esta idea de llevar mi ojo hacia donde yo quiero que vos mires.
Entonces estos dos grandes cuerpos llevan a mi ojo a las imágenes, a la advocación del templo, y llevan a que verdaderamente me pare un rato frente a este templo para organizar mi mirada, mi percepción y recibir el mensaje de persuasión que aún gravita arquitectónicamente. Cusco, otra iglesia jesuítica, con lo cual verán que la carga, sobre todo en el barroco, de la mano de los jesuitas, es más que importante en Latinoamérica. Aparte de hacer todos estos templos y de hacer conventos, ¿por qué otra característica se conoce a los jesuitas? Por organizar a las poblaciones originarias, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Por qué tipo de actividad? Por la actividad musical, coral, puede ser. También. ¿Qué más? ¿Quiénes fueron los creadores de las primeras escuelas y universidades latinoamericanas? Los jesuitas. Los jesuitas, exactamente. Es decir, que dentro del entramado intelectual, sobre todo de los que van a ser los revolucionarios latinoamericanos, la mayor parte de ellos fueron educados en la matriz jesuítica. Así que esto lo dejo picando para cuando veamos el comienzo del siglo XIX. Bueno, vean aquí cómo en esta iglesia de Cusco, en el cuerpo principal de la fachada, se repite un poco la idea que vimos en San Francisco. Digamos, esta calle, este bloque principal plagado de movimiento, contrapuesto con estas dos torres que tienen una primera parte con un almohadillado muy poco perceptible, pero también un gran trabajo de decoración en los dos tramos superiores. Imposible Profesora, no pararse frente a esta fachada. Y a la derecha, el retablo principal, en la cual esta idea de curvas se vuelve a repetir. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, así como vimos en el siglo XVI esta impronta del manierismo mezclada ya con algunos otros elementos, dentro de la pintura barroca colonial elegí a El Divino, Alonso López de Herrera, México. Él es un español de Valladolid, dominico, fraile dominico, que se establece en México. Dentro de la pintura colonial barroca mexicana, El Divino va a ser un pintor sumamente pregnante, es decir, también se va a convertir en un, casi les diría, un ícono a imitar. A la derecha una resurrección de Cristo, y a la izquierda una santa faz, esta idea de rostro de Cristo, de sábana santa, etcétera, etcétera. Vean qué expresivo cómo trabaja el color del rostro de Cristo para marcar esta idea de sacrificio y de muerte. El barroco latinoamericano se va a caracterizar, sobre todo en la escultura, por tener un grado de naturalismo y realismo muy alto y por momentos hasta sangriento, les diría. Bueno, ¿se acuerdan de la familia Echave? Habíamos visto al Echave manierista, ahora les presento al Echave barroco.
Echavarri-Rioja, el entierro de Cristo. ¿A qué les hace acordar esta forma de colocar el cuerpo de Cristo? ¿Se acuerdan? ¿Alguna otra obra? A la Piedad. Exactamente. En su momento habíamos dicho que la idea era que se acuerden de la Piedad por cómo se iba a convertir en una obra icónica, revisitada a lo largo de la historia del arte. Vean cómo Echavarri-Rioja retoma también esta tradición del sacrificio. Seguramente él vio grabados de la Piedad, ¿sí? Y vean entonces esta versión que él hace del entierro de Cristo. Además, en todo el cuadro está oscuro y el único cuerpo que tiene luz es el de él. Iba a decir que me hace acordar, me pareció como una cruza de la Piedad con la lección de anatomía o con el Bueno, claroscuro. porque justamente, ¿se acuerdan los primeros cuadros que les mostré del barroco español? El barroco español toma la lección de Caravaggio. En España la van a llamar tenebrismo. Y justamente vean cómo el tenebrismo español está llegando a México y lo vemos muy concretamente tomado por este miembro de la familia Chávez. Vean también la expresión de los rostros. La antorcha. Exactamente. Bien. ¿Y acá qué pasó? Escucho opiniones. Es como si le hubieran estilizado la cara, es como le hicieron, no sé, un lift. No sé, está Medio muy andrógina. rara. No, tiene un tipo con elementos nativos, creo, americanos. O sea, tampoco Andrógino. parece. Eso, Tiene- Medio Coincido hindú, con, me tira. coincido con Rocío, parece que fuera un rostro de una mujer al cual después le pusieron barba y bigote. tal cual. Bien. Y además tiene después, como toda esta estela acá atrás, que es bastante diferente de lo que se veían, todas las Parece un face flores. swap. Claro, iba a decir eso. También, Parece, A ver, les hago una parece un pregunta. fotomontaje actual. ¿Estaremos en presencia de un pintor académico a la europea? Un face-up del barroco, decís, Damián. Sí, parece eso. ¿Fue a la academia Quispetito? No. Tiene más elementos naif, ¿no? Bienvenidos a la síntesis del barroco latinoamericano. Y además está pisando sobre 3 cabezas de ángel, parece. Exacto, porque es una ascensión, ¿sí? Lo Una están asunta. subiendo. La Inmaculada Concepción es la asunción de la Virgen, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto otras asunciones barrocas? Bueno, acá estamos en presencia de un artista indio, un artista del Cusco, del otrora centro del mundo, de mano del Imperio Inca, ¿sí? Entonces vean cómo aquí Quispetito está tomando, sobre todo acá, en esta San José y el motivos Niño. cusqueños. Claro, en realidad son estas flores y esta forma de presentar la imagen tiene que ver con los grabados manieristas flamencos que llegaron en el 16 a el Cusco. Y vean entonces cómo perviven en el siglo siguiente. Y cómo en la mano de Quispetito todos estos elementos que trajeron los pintores académicos españoles se transforman y dan origen a una imagen que no fue posible en ningún otro punto del planeta. ¿Se entiende?
También hay algo que remite a la pintura medieval, ¿no? En la disposición de los cuerpos y de las formas del cuadro. Es que Quispetito no recibe educación académica, recibe educación artesanal y maestría propia, ¿sí? Potosí, actual Bolivia, Melchor Pérez de Holguín, uno de los principales pintores potosinos de la colonia. ¿Ven cómo aquí el canon europeo ha desaparecido? Se ha transformado. Si bien las historias tienen que ver con el mundo colonial, tienen que ver con el español, tiene que ver con esta sociedad que de alguna forma le da la espalda a lo prehispánico, vean que el tipo de ejecución nada tiene que ver con la ejecución académica. He aquí la riqueza de nuestro propio territorio. Esta mezcla de técnicas, de percepciones y de formas de contar las historias. Cuando tengan tiempo, hagan zoom en las distintas obras de Pérez de Holguín, porque también es bien interesante el punto de vista que toma este artista potosino. Profe, perdón, tengo una consulta. Sí. Las personas, o sea, si hay algún artista, como por ejemplo el artista que creo que hace 2 diapositivas atrás, ¿podía acceder a las academias? Te la dejo picando, ¿puede ser? Voy a enchufar ahora la máquina que me estoy quedando sin batería. Bien. Uy. Ay, qué susto. Se me había puesto toda la pantalla en negro. Bien. Pero finalmente, por suerte, llegó el siglo XVIII, en el cual el legado barroco, junto con el poderío español, entra en decadencia. Y es justamente cuando en Latinoamérica se generan tipologías, escuelas propias de distintos territorios, en la cual la mano de obra local prevalece y en la cual comienzan a emerger elementos propios de nuestras localías. Es decir, este río subterráneo de lo prehispánico empieza a mostrar sutilmente su cara. Rosana, una pregunta. ¿Acá ya se manifiesta la voluntad de independizarse o todavía no? Acá es, no te escuché, Gabriel. Si se manifiesta la voluntad de independizarse de alguna forma, o todavía no. En verdad, a finales del siglo XVIII, Claro. hacia 1700, no me acuerdo mucho, 1775 por ahí, tenés la primera revolución de los descendientes de los incas, que van a hacer una serie de movimientos que hoy denominaríamos movimientos contrainsurgentes, digamos, que son aplastados terriblemente por el poderío español. Para muchos historiadores latinoamericanos, estas revueltas de finales del siglo XVIII, de alguna forma, serían un antecedente de los movimientos revolucionarios del XIX. Pero lo vamos a analizar cuando veamos el siglo XIX, nos vamos a tomar un poco más de tiempo y vamos a ver qué otras matrices se cuelan. Me adelanto un poquitito a propósito de la pregunta de Gabriel.
¿Se acuerdan que les hablé de la importancia de los jesuitas en tanto generadores de escuelas? Piensen en nuestra propia Buenos Aires. La primera escuela secundaria, que actualmente es el Nacional Buenos Aires, era escuela jesuita, ¿sí? La primera universidad en Córdoba era jesuita. La primera universidad del Alto Perú fue jesuita, ¿sí? Por tanto, en Latinoamérica, en la segunda mitad del 18, comienza a circular lo que se llama la Ilustración católica, que suena a contradicción, porque la Ilustración francesa es fuertemente anticlerical. Y los latinoamericanos somos tan particulares que nos dimos una Ilustración sin dejar de lado la religión católica. Entonces se genera lo que va a ser la Ilustración católica, que les contaré rápidamente en algún momento cuando pensemos en el siglo XIX. Rápidamente, porque ya los estoy recontra cansando, ya casi son las 7:30. Bueno, adoración de los Reyes Magos, pintura anónima cusqueña del siglo XVIII, surgida ¿de dónde? De este cuadro de Rubens. Llega al Cusco un grabado reproduciendo este cuadro de Rubens, y a la derecha esta es la versión cusqueña, ¿sí? Con cánones distintos, diversos, propios. Dos anónimos cusqueños. A la derecha la Virgen del Cerro y abajo una Inmaculada. Quien haya ido al norte, otra vez, quien haya dado unas vueltitas por Bolivia y por Perú, seguramente se ha cansado de ver esta tipología, esta iconología. Icono propio del territorio latinoamericano, ¿sí? Norte de Argentina, Bolivia, Perú, ¿sí? Esta imagen prácticamente triangular, la lunita que nos está indicando que es una Inmaculada, que es una ascensión, las columnas salomónicas, el dorado, etcétera, etcétera. Y a la derecha, un ejemplo aún más interesante. Este ejemplo toma la iconografía de la Pachamama, la iconografía prehispánica de identificar la Pachamama con un cerro, ¿sí? Y sobre ese cerro, la carita y las manitos de la Virgen. Este cerro manto, este manto cerro, este orbe, este mundo, esta Pachamama Virgen recibiendo la coronación de parte también del Espíritu Santo. Vean qué bellísimo ejemplo de, pongo signos de interrogación, barroco mestizo, pintura cusqueña, tardo barroco latinoamericano, como lo quieran nombrar. Y otra tipología propia del Cusco, los ángeles arcabuceros. No se dio absolutamente en ningún otro punto del planeta. Hay un excelente trabajo de Burucúa, yo le digo Gastón porque le decíamos Gastón, pero se llama, ahora no me acuerdo cuál es su verdadero nombre, pero bueno, de Burucúa, de José Emilio Burucúa, que trata de encontrar el posible rastreo de esta iconografía que se representó profusamente dentro del Cusco. Bueno,
Trasladándonos a México, empecé la clase con una imagen propia de la pintura de castas del México del siglo XVIII, en el cual la clase dominante tenía la necesidad de poner en claro quién era quién. Entonces aquí, con todo lo que es, piensen que, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, a propósito del influjo francés y a propósito de la Ilustración, se cuela esta idea de nombrar todo, de empezar a poner todo en cajitas. Bueno, esto se llama lápiz y es esto. Esto se llama virome y es esto. Por tanto, este sistema de castas también va a ser representado casi pedagógicamente en esta profusión de cuadros de castas de la Nueva España, del virreinato de la Nueva España. Incluso si se fijan tienen numeritos, ¿no? Dicen 1 negro, 2 India, 3 tal cosa. También muy interesante para que ustedes luego vean. Bueno, me emocioné con los ejemplos, una clase larguísima. Bueno, Catedral de Cusco, el Señor de los Temblores, un Cristo negro. Y un Cristo que tiene que ver con un fenómeno que azotó tanto a Cusco como a Lima en el siglo XVII, que fueron los terremotos, que hicieron que se cayera buena parte de la ciudad colonial. Entonces vean qué interesante, el cuerpo de este Cristo es articulado y está hecho con maguey, con lino y con madera balsa. ¿Sí? Es muy liviano y es articulado. Único. Único. Y también en México el Cristo del cacao hecho en pasta de maíz. Vean qué hermoso, vean cómo está pensaroso, sufriente, cubierto de sangre, o sea, acá el naturalismo del barroco nos queda mucho más claro en Latinoamérica que en Europa. Siglo XVIII, Baltasar Gavilán, Lima, la muerte. Cualquier capítulo como era de los Walking Dead o cualquier cosa por el estilo, empalidece frente al trabajo de Baltasar Gavilán en la Lima del 18. Este Cristo está en la sacristía de San Ignacio, acá en Buenos Aires, y proviene de las misiones jesuíticas. Y soy muy mala sacando fotos, y no sé si ven acá la articulación. Es decir, cuando mueven este Cristo, se mueve la articulación. En general las imágenes articuladas se utilizaban mucho en las procesiones para dar esta idea de movimiento del cuerpo del santo. Y otro top 10, las imágenes de vestir. A la izquierda, una imagen de vestir colonial. A la derecha, una imagen que está actualmente en el santuario de Copacabana en Bolivia. ¿Sí? Obviamente con una ropa hecha al siglo XXI, ¿sí? Pero también vean, la Virgen del Copacabana en el ámbito boliviano es ampliamente venerada. Entonces vean cómo esta idea de imagen de vestir colonial se conserva hasta el día de hoy. Y ahora sí, para terminar, me preguntaban el tema de las academias. Hasta la primera mitad del siglo XVIII, tanto en buena parte de España como en toda Latinoamérica, la educación tenía que ver con los gremios. Los escultores, los tallistas, etcétera, 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 eran educados en los gremios
o dentro de los poblados, por ejemplo, como las misiones jesuíticas. A partir de la ascensión de los Borbones en España, los Borbones quieren modernizar el reino, modernizar el Estado, porque son reyes ilustrados, leyes que leen, es muy loco esto, leen a Voltaire, Diderot, Montesquieu, ¿sí? Por tanto, en esta idea de modernizar el Estado, intentan quebrar la tradición gremial tanto en España como en Latinoamérica. Para Latinoamérica esto fue crucial porque van a imponer el gusto, el estilo neoclásico. Entonces fue prácticamente la condena de la mano de obra artesanal. Por tanto, en la segunda mitad del siglo XVIII, la educación va a pasar por las academias. El primer lugar en Latinoamérica que va a tener academia va a ser justamente México. México es un lugar poderoso, es un lugar que tiene mucho dinero, con lo cual va a poder establecer la primera academia. El punto era cuando venían las misiones españolas para controlar qué se enseñaba en esa Academia de Bellas Artes. Los españoles académicos salían horrorizados porque justamente venían con el chip europeo, con lo cual cuando veían toda esta producción que les mostré en la última parte de la clase, decían que en América Latina no sabían dibujar, que eran todos un desastre, etcétera, etcétera.